estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 16, y esto es una referencia a lo que hemos estado viendo ahí en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Dice Efesios 4:16: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Podemos aprender que en el trabajo de equipo, la unidad se perfecciona en la diversidad. No todos son buenos con los vehículos, así que cuando abres el cofre del auto, lo único que ves es una enorme máquina a la que en nuestra ignorancia llamamos motor. Vemos solo una pieza enorme, pero ese motor tiene diversos engranes, mangueras, circuitos, piezas, etc., que deben de funcionar de manera unificada para que el auto tenga un buen rendimiento. Al ver nuestra vida en cualquier ámbito en equipo, ya sea familia, sociedad, o en el ámbito escolar, laboral, en el deporte, en general, muchos solo vemos un grupo de personas que se reúnen, pero al igual que nosotros con el motor, debemos ir más allá. No es solo un grupo de personas, es un cuerpo con diferentes miembros a los que les corresponde, porque para eso fueron creados, una función especial. Esto es un buen ejemplo para lo que el apóstol Pablo abordará aquí como los componentes del motor. Los individuos deben funcionar unificadamente para tener un sano funcionamiento, aun con la diversidad que pueda existir entre nosotros, en pensamiento, en actitud, en acción, en ideologías, en filosofías, en creencias. Mira lo que habla en el pasaje, regresando allá a Romanos, capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo, después de llamarnos a poner los pies en el piso y tener presente la diversidad en la unidad como nuestra medida de fe, por medio de la cual él prosigue en dirección a dos verdades más que debemos cada uno de nosotros considerar, pero ahora enfocados en nuestra relación con los demás, o lo que sería un trabajo de equipo. La primera de ellas es que somos un cuerpo, con muchos miembros, pero todos son un mismo cuerpo. Así lo es para que haya unidad en la diversidad. La segunda es, así como en el cuerpo los miembros en él, cada uno cumple con un rol en especial, así nosotros también poseemos diferentes dones, capacidades, habilidades, destrezas, estas dadas por Dios, siempre para ser usadas en la edificación y según los propósitos del cuerpo y en sumisión a la cabeza. Dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Imaginemos a Pablo diciendo, mira, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros. No solo somos manos o pies u ojos, tenemos varios miembros. Presta atención a tu cuerpo, observa tus manos, tus piernas, tus pies y di, tengo muchos miembros, pero soy un cuerpo. Debemos pensar en el cuerpo como un organismo unificado, con miembros diferentes, con funciones individuales propias, pero trabajando todos en un mismo fin. Hagamos un alto y reflexionemos antes de continuar. Un cuerpo está formado por células, tejidos, órganos y sistemas, desde lo más pequeño e imperceptible, escondido en las profundidades, hasta lo visible. Esto es una gran ilustración. Algunos escritores antiguos utilizaron la metáfora para argumentar que el estado político, aunque formado por muchas clases distintas de pueblo, seguía siendo solo una entidad. Algunos escritores llegaron a empezar a llamar al Estado cuerpo del emperador. Por esto, el uso en que Pablo hace es excepcional. Cabe mencionar que esta es una de las analogías más familiares de la Biblia y no solo la encontramos en Romanos 12, sino en algunas otras de sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Allá en Corinto parece existir el mismo problema que había en Romanos capítulo 12. Algunos de los corintios se jactaban de poseer los mejores dones y eran arrogantes, mientras que en la carta a los romanos, muchos afirman que Pablo los llama a no tener más alto concepto de sí mismos, ya que existían rencillas entre judíos y gentiles. Eran arrogantes unos hacia otros y se menospreciaban constantemente. Debido al contexto, pudiéramos decir que los judíos, por un lado, afirmaban ser descendientes del pueblo elegido de Dios, y así menospreciaban a los gentiles, sintiéndose superiores a ellos, pero por el otro, los gentiles, jactándose de su posición delante de Dios, mientras el pueblo judío rechazaba el evangelio. Ahora podemos entender las palabras del apóstol: no tengan más alto concepto de sí mismos. Ante Dios todos somos pecadores, ninguno merecíamos ser salvados, mas ahora somos salvos solamente por gracia, y esto es algo que jamás debemos olvidar. En la carta a los Efesios, el mismo Pablo desarrolla esta analogía una vez más, y es en Colosenses, hablando de la preeminencia de Cristo, donde vuelve a insistir en el versículo 18 del capítulo 1, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia debido a su preeminencia, y por lo tanto la iglesia o el cuerpo está sujeta a Él. Pablo refiere esto allá en Efesios 5, 23 y 24, hablando acerca del matrimonio, donde dice
que donde dice que la iglesia está sujeta a Cristo, el cuerpo a la cabeza, como la esposa debe estarlo al marido. El cuerpo está compuesto de varios miembros, es un conjunto funcional cuyas partes están bajo la coordinación de la cabeza. Una mano separada del cuerpo y obviamente de la cabeza es fácilmente entender que se muere. Esto del cuerpo es sumamente interesante. Que la iglesia sea el cuerpo de Cristo no es una metáfora o una buena ilustración, sino que apunta a una gran verdad. Jesús habita en los miembros de su pueblo y Él es el que les da vida. Pero continúa diciendo, la iglesia es un organismo divino que de forma mística está fusionada a Cristo, quien está vivo y reina y que continúa revelándose a su pueblo. Esto lo vemos ilustrado en las mismas palabras de Jesús al ir al encuentro de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia, asolaba al pueblo de Dios y Jesús lo sorprende con estas palabras. ¿Por qué me persigues? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que todo aquel que se ha arrepentido y que ha depositado su fe en Jesús y ha sido salvado, ha sido unido a Cristo y recibido en la familia de Dios, que es la iglesia. Si recordamos el contexto, todo lo que hemos hablado hasta ahora implica que el creyente que es transformado por medio de la renovación de su entendimiento debe pensar sensatamente, sobriamente, no solo sobre sí mismo, sino también en relación al funcionamiento de él en el cuerpo de Cristo. Los miembros trabajan y funcionan para sí, siempre en sometimiento a la cabeza, tal y como lo haríamos en cualquier ámbito de nuestra vida. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos necesarios. Fuimos llamados inmerecidamente a este cuerpo y no podemos funcionar independientemente de otros, sea cual sea nuestra función, y esto es de suma importancia para nuestra vida en general. Debemos saber que no vales menos, o no valemos menos, o que no eres más necesario o menos necesario menos necesario que otros, pero tampoco hay que advertir que somos indispensables. Saber lo que somos como individuos y como cuerpo de Cristo nos hará funcionar y apreciar nuestra vida de manera correcta. Pablo está entrelazando dos verdades en este pasaje. Estamos unidos como miembros, pero somos miembros diversos. Qué magnífica analogía para mostrar la unidad en la diversidad. Y somos un cuerpo, pero a la vez somos miembros unos de los otros. Podemos ver un sinfín de ilustraciones de esto. Por ejemplo, piensa en un equipo de fútbol o de cualquier deporte. No todos son porteros ni tienen la misma posición. Sabemos que a muchos se les complica jugar determinadas posiciones. Sin embargo, juegan donde estén cómodos o donde puedan aplicar su destreza, y ahí cada anotación se hace no para ellos, sino para el equipo. Diversos jugadores, pero un solo equipo. Allá en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 27, Pablo denota acerca de la analogía que utiliza en el cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos que del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay que notar la unidad, la dependencia de unos a otros y el sometimiento a la cabeza. Vale la pena aquí mencionar
que agradecemos que haya maestros, líderes, que haya enseñanza, que alguien tome la batuta, pero jamás olvidemos que la cabeza de todo es nuestro Señor Jesucristo y que gracias a Él puede existir la unidad. ¿Recuerdan la historia aquella que hemos compartido ya de las herramientas? El martillo, los clavos, el desarmador, los tornillos, la sierra, la lija, y todas las herramientas tienen diferentes usos, pero todas en manos del maestro se puede lograr obras perfectas, obras maestras. Entonces es claro el concepto de la diversidad en la unidad y la necesidad que tenemos unos de otros para que haya un correcto funcionamiento. Me encanta esta experiencia. Un hombre que comenzó a tocar clarinete se enfocó demasiado en la digitación, o sea, tener agilidad en los dedos. Cuando veía a alguien, lo primero que cautivaba su atención era eso. Lo mismo pasa cuando vemos a un pianista, nos admiramos de su agilidad. Amigos músicos cuidaban demasiado sus dedos. Para un pianista, los dedos son casi sagrados. Hasta que comenzó a practicar y notó algo más, algo a lo que no le prestaba atención y era más importante: el desempeño de los pulmones y de la vista. Imagínate a un clarinetista que tenga problemas en sus pulmones, o un pianista que tenga problemas de la vista y que le impida ver las partituras. Son pocos los que piensan en un concierto: ¡wow! ¡Qué buena vista! Cuando el pianista está en el concierto. No muchos dicen: ¡qué fortaleza en los labios para tocar así! Al ver al clarinetista, siempre notamos lo visible y tendemos a estimarlo y sobrevalorarlo, pero hay cosas igual de importantes que sin ellas sería imposible hacer diversas actividades. En este caso, solamente podemos dominar algún instrumento. De esta misma manera, somos unos, y cuando un miembro está enfermo, todo el cuerpo se duele. ¿Te ha pasado que tienes una pequeña herida en alguna parte de tu cuerpo? Te sientes mal, incómodo. Debemos tener en cuenta que no solo estamos hablando de un ámbito en específico, no estamos hablando solamente de la iglesia, estamos hablando de la familia, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de todos los ámbitos en la sociedad, de la sociedad en general. Como individuos en sociedad, debemos aprender a ser un cuerpo, un equipo, y no estar divididos. Somos diversos miembros, pero un cuerpo, y un cuerpo sometido a Dios, que es la cabeza. Esta es la primera verdad. Ahora bien, podemos hablar muchas cosas de la diversidad de miembros, de los dones que Dios nos ha dado, de las habilidades, talentos que cada uno puede tener, de las diferentes funciones que uno puede realizar. Pero cuando uno aprende que en la diversidad está la unidad, que en la diversidad se puede lograr muchísimas cosas y tener una unidad que en verdad sea un ejemplo, un testimonio vivo de que realmente se puede trabajar en equipo. Claro que hay algunas otras situaciones o circunstancias que se podrían aplicar, pero el principio de todo es que aunque seamos diversos en pensamiento, en acción, en cualquier otra situación, lo cierto es que podemos llegar a tener una unidad que vaya en pro del beneficio común, que vaya en pro de la bendición en común, que vaya en pro de todo aquello que podamos realizar, y que esto se puede lograr. Hay muchísimas cosas o muchísimos ejemplos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en cualquier ámbito que podemos considerar. Son 7 dones que Pablo plasma, y consideremos que son los dones más comunes. Seguro que mientras los describíamos, podemos identificar a alguien con alguno o varios. Es más, podemos cada uno identificarnos con ellos, y debemos conocer quiénes somos respecto a nuestros dones, a nuestros talentos y qué función tenemos. No podemos ser todos manos o pies, no podemos ser todos de los que den o de los que hagan misericordia,
¿Te imaginas si todos enseñáramos? En el cuerpo somos uno, somos el cuerpo de Cristo, estamos en sumisión a Él, pero además somos diferentes y gloria a Dios por ello. Dios nos creó así, Él nos capacitó y lo seguirá haciendo. Así que debemos orar y pedir a Dios que Él nos permita integrarnos de manera activa dentro de nuestro entorno, cualquiera que sea este, y que lo hagamos para honra y gloria de Dios. Recuerda, somos diferentes, pero somos uno, y es en la diversidad que se perfecciona la unidad. Todos del mismo modo somos pecadores, salvados solamente por la gracia de Dios. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por todo lo que ésta nos enseña, todo lo que ésta nos muestra, todo lo que se puede lograr, Señor, cuando cada uno aporta sus habilidades, sus dones, sus talentos, sus destrezas, Señor, en pro de un beneficio común. Gracias, Dios, porque hemos podido constatar esto en este grupo, Señor, en este grupo de oración que cada noche nos reunimos para elevar nuestras peticiones, para elevar nuestras plegarias, Señor, para orar unos por otros, para dolernos unos por otros, para gozarnos unos con otros, Señor, y todo, Señor, para honra y gloria tuya. Te pedimos que sigas poniendo la disposición, el ánimo, que tú sigas produciendo así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y gracias, Padre, por esta noche. Sabemos que estás en medio de nosotros, porque tú en este cuerpo eres la cabeza, Señor, y a ti te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, permítenos que esto suba a ti con olor fragante, y todo esto lo ponemos a tus pies en esta noche, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien quiera orar, adelante.